Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Michelle Nolgen del equipo de G Global. Les agradecemos una vez más el tiempo que nos brindan el día de hoy para llevar a cabo nuestro siguiente curso, Aplicación de Cuotas Compensatorias en Importaciones Temporales IMEX. Será impartido por el licenciado Jorge Gómez, director del área de Compliance, quien cuenta con una trayectoria en todos los ámbitos de comercio exterior. Además, es fundador del programa IMEX y ha estado a la vanguardia de todos los cambios. Asimismo, les recordamos que todas las preguntas las podrán realizar al finalizar el curso por medio de este chat. Licenciado, adelante, por favor. Listo, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Gracias por su puntualidad. Es para mí, créanme, un placer, un honor estar aquí con ustedes para que tengamos una plática en relación a la determinación y pagos de cuotas compensatorias a las importaciones temporales de las empresas IMEX. Ha habido bastantes consultas con relación a que si se debe de pagar, si no se debe de pagar, si se determina, si no se determina. Entonces, ahorita vamos a verlo y como ya saben, me gusta iniciar siempre desde el principio. Esto pudiera ser una práctica que me llevaría 10 y 15 minutos cuando mucho, y decirles quién sí paga y quién no paga, y cuándo nomás se determinan, pero no, nos vamos a ir a todas las bases jurídicas, entender, recuerden que después la presentación pues se comparte y la puedan utilizar como una guía donde buscar cuando sus empresas o alguien les pregunte si hay que pagar o determinar cuotas compensatorias. Pues ya saben, me voy a la presentación de G Global y ahí viene toda la fundamentación. Pues sería para mí, como les comento, muy fácil en 10 minutos platicarle cuándo se paga y cuándo no se paga. Pero bueno, vamos a dar inicio. Vamos a verlo desde el inicio, desde la Organización Mundial del Comercio, y luego ya nos vamos a ir llegando hasta llegar a lo real. ¿Qué pasa en mi operación cuando tengo que hacer la importación? ¿Qué nos dice el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio del GATT, la OMC? ¿Cuál es el objetivo de las cuotas compensatorias? Y nos indica, las partes contratantes reconocen que el dumping, allá se conoce como dumping, nosotros lo vamos a conocer en México como discriminación de precios. Es condenable cuando causa o amenaza causar daño en perjuicio importante a una producción existente de una parte contratante, o si retrasa sensiblemente la creación de una producción nacional. Entonces, el país que manufactura el artículo, el importador es México. Entonces debemos estar conscientes si ese país, esa manufactura, esa mercancía nos va a causar un perjuicio, un daño a la industria nacional. Fíjense, que causa o amenaza causar perjuicio. Por eso hay cuotas compensatorias, de un inicio te las ponen provisional, mientras hago el análisis de todo para ver si va a causar. Después de 2 o 3 meses del análisis se determina que sí causa daño, y entonces ya se determina, la cuota compensatoria definitiva. Se demostró que sí causa daño, ahora sí el pago ya es definitivo. La Ley de Comercio Exterior, ¿cuál es el objetivo? La presente ley tiene por objeto defender la planta productiva de prácticas desleales de comercio internacional, y son facultades de la Secretaría de Economía tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales, así como determinar cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones. Lo que les comentaba, se hace la investigación, se determina que la mercancía que se quiere importar al país, si viene con discriminación de precios, viene subvencionada, trae un antidoping. Entonces la Secretaría determina, después de hacer el análisis, que hay que aplicarle, una cuota compensatoria a las importaciones de esa mercancía. Después ya vamos a mirar ahorita cuando aplica en temporales y en definitivas. Ahorita todo lo que vamos a mirar, ir viendo, es aplica, va a decir, a las importaciones.
refiriéndose a todas, y luego ya vamos a llegar a lo específico. ¿Qué nos dice el acuerdo? Ya miramos la OMC, ya miramos la regla. Hay un acuerdo en antidoping también. ¿Qué nos dice el acuerdo en antidoping? Antidoping para nosotros, como les comentaba, es la discriminación de precios. Se considera que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación, al exportarse de un país a otro, sea menor que el precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. Entonces, se hace el análisis que tenga precios internacionales, que se demuestre que no está subvencionado en el país exportador para que salga más barato. El artículo 3.1, daño de causalidad o causalidad. Perdón. La determinación de la existencia de daño comprenderá un examen objetivo, es el análisis que hace cuando se indica una cuota compensatoria provisional. Comprenderá un examen del volumen de las importaciones objeto del dumping y del efecto de estas en los precios de productos similares en el mercado interno. Y B, de la consiguiente repercusión de estas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. Entonces, ¿con qué valor se está importando la mercancía? Las cuotas compensatorias, ¿quién las solicita? El país importador se lo solicitan las cámaras, las cámaras, las asociaciones, los industriales, los que están elaborando el producto. Ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de los zapatos o los tenis de China. Vienen unos tenis de China y me cuestan 100 pesos. Espérate, pues aquí producirlos en México cuesta 200. ¿Cómo van a llegar de allá con 100 pesos? Entonces, se hace el análisis para determinar qué monto de cuota compensatoria pudiera ser el 200%, el 300%, el 20%, dependiendo la diferencia de lo que cueste a nivel internacional y la producción en nuestro país. Comentarios al acuerdo antidoping. Dice, en su análisis de discriminación de precios, daño y causalidad, incluye lo que hemos visto, incluye la totalidad de las transacciones de importación, es decir, las definitivas y las temporales. Aquí nos lo está indicando. O en la OMC, la interpretación del acuerdo, miramos ahorita el artículo 2 y el artículo 3 de la OMC. Todo va amarrado, todo tiene congruencia. El acuerdo antidoping tiene congruencia con nuestra ley de comercio exterior y tiene congruencia con la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Hay que recordar que todos los países que estamos dentro de la Organización Mundial del Comercio, esa es la guía. No nos podemos salir de la normatividad de la Organización Mundial del Comercio o lo que es el GATT. El acuerdo antidoping está basado en la Organización Mundial del Comercio, nuestra ley de comercio exterior, nuestra ley aduanera y nuestras reglas de comercio exterior también. El artículo 28, la ley de comercio exterior, ¿qué nos dice? El campo de aplicación de las cuotas compensatorias. El artículo 28 nos habla del margen de dumping. ¿Cuál va a ser el dumping? ¿Qué tan arriba tiene que ser? Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios en el país exportador que causan daño a una rama de la producción nacional de mercancías idénticas o similares. Ahí ya nos lo está aclarando aquí, que lo que estés importando no venga con precios menores a los reales de producción en el mercado internacional y en el mercado de la producción nacional. Artículo 30, margen de dumping, continúa. La importación en condiciones de discriminación de precios consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal. Artículo 39, daño o causalidad. Puede causar el daño o está causando el daño. A efectos de demostrar el daño y causalidad, la SECON, así se le conocía a la Secretaría de Economía, en la investigación administrativa se deberá probar que las importaciones en condiciones de discriminación de precio causan daño
a la rama o a la producción nacional. Es lo que le decía, se van y se investigan todos los procesos productivos que tenemos en México, todos los costos a través de las cámaras, a través de las asociaciones, a través de los industriales. A ver, le voy a poner cuota compensatoria a unas gafas, pero ¿por qué la cuota compensatoria? ¿De qué tamaño? Que voy a hacer un análisis de cuáles son los costos de producción, ese idéntico tipo de gafas y cuál es el precio internacional para poder demostrar que viene con una subvención, que no es el valor real. El comentario a la Ley de Comercio Exterior, en análisis de discriminación de precios, daño y causalidad, incluye a las importaciones definitivas y temporales. Si nos vamos dando cuenta, hasta llegar a la Ley de Comercio Exterior, la OMC, el Acuerdo Antidumping, la Ley de Comercio Exterior, hablan de cuotas compensatorias a las importaciones, incluyendo temporales y definitivas. Los comentarios a lo que hemos visto ahorita, el Acuerdo Antidumping y la Ley de Comercio Exterior son consistentes, solo hablan de transacciones, importaciones, que en lo general que causen daño o amenaza de daño. El Acuerdo Antidumping y la Ley de Comercio Exterior no distinguen entre importaciones definitivas y temporales. El Acuerdo Antidoping y la Ley de Comercio Exterior consecuentemente consideran las transacciones totales, importaciones definitivas y temporales que pueden causar daño o amenaza de daño. Y finalmente el Acuerdo Antidoping y la Ley de Comercio Exterior consideran que a la totalidad de las transacciones, importaciones totales, temporales y definitivas, deben de imponerse cuotas compensatorias. Ahora sí ya aclara, si este es el caso, al total, temporales y definitivas, si este es el caso. Ahorita vamos a ir adentrándonos y vamos a ver cuándo es el caso para las temporales y cuándo es el caso para las definitivas. Artículo 2.5 del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio y todos los acuerdos comerciales que tiene México firmados. En este caso pongo el ejemplo porque regularmente pues todas las mercancías se exportan a Estados Unidos, que es lo que nos indica. Les comenté al principio, recordemos que ninguna ley, ningún acuerdo interno o decreto pueden ir sobre los acuerdos internacionales, sobre los tratados. ¿Y qué nos indica el TEMEC en su artículo 2.5 relacionado con programas de devolución y diferimiento de arancel? Estas son las empresas con programa IMEX. En el TEMEC nunca vamos a escuchar la palabra empresa IMEX. Programas de devolución y diferimiento de arancel. Se refiere a las empresas IMEX. Fíjense, ninguna parte, a condición de exportar, reembolsará, eximirá, ni reducirá un derecho antidoping o compensatorio. Ahí ya nos está diciendo, no, si tú haces una importación temporal, importas a México con la condición de que vas a exportar, no me digas que no vas a cobrar la cuota compensatoria, tienes que cobrarla, sea temporal, o sea, porque yo importo en definitivo y digo, pues sí, pero dentro de 3 meses la voy a exportar. Bueno, pero tú tienes que pagar tu cuota compensatoria. Ninguna parte, entiéndase como parte un país, México, Canadá o Estados Unidos, ninguna de las partes, a condición de exportar, reembolsará, eximirá, ni reducirá un derecho antidoping o compensatorio. Ahí no está hablando directamente de las cuotas compensatorias. Ya puse todo el artículo, pero pues allá ahí el inciso B y el inciso C es otro comentario. No tiene caso meternos en ese. Ustedes ahí lo van a tener en la presentación. ¿Cuál es el marco jurídico? Ya vamos a ir, como les digo, de mayor a menor. Ya estamos ahora sí en la ley aduanera. Ojo, ¿qué nos indica la ley aduanera? Esta ley, la de los impuestos generales de importación y exportación, y las demás leyes y ordenamientos aplicables regulan la entrada al territorio nacional y la salida de mercancías, los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en la ley. Lo que no esté en la ley
vamos a aplicar el Código Fiscal de la Federación. Ahora ya nos dice también, estamos obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancía al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier persona que tenga intervención en introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo, tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior, en los hechos mencionados, pues es el despacho aduanero. Y fíjense lo que nos indica el último párrafo del artículo 1 de la ley aduanera. Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero, esta ley y las demás leyes en la materia de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los estados mexicanos, de los que el Estado mexicano sea parte y se encuentren en vigor. Y ahí nos vamos a lo que dice el TEMEC. ¿Qué dice el TEMEC? Tienes que cobrar las cuotas compensatorias independientemente que importes con la condición de exportar. Ahí nos lo va indicando. Hubo modificaciones a la ley aduanera, ahorita las vamos a mirar, fueron precisamente enfocadas a las cuotas compensatorias en el 2000. Marco jurídico operativo en México, la ley aduanera, modificaciones el 31 de diciembre del 2000. El 104, fíjense lo que nos indica, aquí ya nos vamos a ir yendo a las temporales y a las definitivas. ¿Qué nos indica el 104 de régimen de importación temporal? Que no es el caso de las maquiladoras van a estar en el 108. Nos indica, las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera se ajustarán a lo siguiente. La fracción 2 del 104, se cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Y en su caso, ahí ya nos está diciendo, en su caso, ahorita vamos a ver, como les comentaba, cuándo es el caso que aplica las temporales y cuándo es el caso que aplica las definitivas. ¿Qué nos indica el 108 de la ley aduanera? La importación, en el 108 están todas las importaciones temporales para elaboración, transformación o reparación al amparo del programa IMEX y los plazos de permanencia. Y nos dicen, la importación temporal de las mercancías a que se refiere la fracción 1, inciso A, B y C, fracción 1, inciso A, B y C, se va a referir a los materiales auxiliares y a las materias primas. De este artículo se sujetarán al pago del impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63A de esta ley y en su caso de las cuotas compensatorias aplicables, las que apliquen. Ya si se dan cuenta, ya nos va a ir diciendo cuando aplique temporales, cuando aplique definitiva y cuando aplique alguna mercancía. Artículo 110, también de la ley aduanera, modificado también el 31 de diciembre del 2000. El 108 habla de la importación de las materias primas y nos está diciendo que deben de cumplir la cuota compensatoria en su caso, cuando aplique. El 110 es la importación de maquinaria y equipo y también nos va a indicar que se debe cobrar la cuota compensatoria cuando aplique, en su caso. Las maquiladoras y empresas con programas de exportación deber ser, mandato de ley, no dice podrán, deberán pagar el impuesto general de importación que se cause en los términos de los artículos 56 y 104 de esta ley. Los derechos y en su caso, cuando aplique las cuotas compensatorias aplicables al efectuar la importación temporal de la maquinaria y el equipo a que se refiere el artículo 108, fracción 3 de esta ley. Nos va a aplicar cuota compensatoria a la importación temporal de maquinaria y equipo, a importación temporal de materias primas, de materiales auxiliares, cuando aplique en su caso. Y el efecto transitorio de esta modificación del 31 de diciembre del 2000, las reformas a los artículos 104, 108, 110, 121 y 135
de la ley aduanera, en su parte relativa al pago de cuotas compensatorias, serán aplicables las mercancías que se introduzcan bajo régimen de importación temporal, depósito fiscal y de elaboración, transformación o reparación en recinto o recinto fiscalizado estratégico, aquí todavía no hablaba del estratégico, a partir del 1 de enero del 2001, la publicación es del 31 de diciembre del 2000 y aplica a partir del 1 de enero del 2001, en los términos y condiciones que establezcan, ojo, aquí ya nos está dando la resolución, cuándo va a aplicar para elaboración, transformación, en maquiladora o reparación, disculpen, ahí está repetido, en recinto fiscalizado, a partir del 1 de enero, fíjense ahora sí, en los términos y condiciones que establezcan las resoluciones definitivas que se emitan como resultado de las investigaciones que se inician a partir de dicha fecha. Que comentábamos al principio, para aplicar una cuota compensatoria, la Secretaría de Economía hacen el análisis, hacen el estudio, y posteriormente cuando inicia el estudio, ¿qué te indican? Se aplica cuota compensatoria previa, órale, ahí está temporal, después ya viene la definitiva, ¿sí? Pero se debe de indicar si es para temporal, si es para definitiva, ahorita vamos a mirar. Pero aquí ya nos va diciendo, de acuerdo a lo que se indique en la resolución definitiva, es la resolución definitiva la que nos va a indicar si aplica temporales y definitivas, o si nomás aplica definitivas, o si nomás aplica a temporales. 52 de la ley aduanera. Obligados al pago de impuesto al comercio exterior y de las cuotas compensatorias. Están obligadas las personas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exterior, las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento. Lo que les dijimos en el TEMEC, no existe la palabra IME, existe diferimiento de aranceles o diferimiento de aranceles. Ahí se está refiriendo exclusivamente a todas las empresas con programa IME. Lo dice en los casos previstos en el 63A, 108, fracción 2 y 110 de la ley aduanera. Materias primas y maquinaria y equipo. Tratándose de mercancías sujetas a cuotas compensatorias, cuando se destinen a los regímenes señalados en el artículo 90, apartado B, fracción 1, C y F de esta ley, ahí nos va a hablar de las importaciones temporales y están las elaboración, transformación y reparación, que son las maquiladoras, están las temporales para retornar al mismo estado, que son las del 106 de la ley aduanera. Y de conformidad con el párrafo anterior, no se esté obligado al pago de las cuotas compensatorias, se deberá determinar el monto a pagar de las mismas de conformidad con lo previsto en esta ley. Aquí ya ¿qué nos está diciendo? Que cuando no se esté obligado al pago de una cuota compensatoria, que así lo determine la resolución, que no aplica a importaciones temporales, está bien, no me la pagues, pero determínala y súmala el monto de la cuota compensatoria para determinar las contribuciones y el IVA a pagar. Es lo que nos está indicando aquí. ¿No estás obligado a pagarlo? No, pero deberás determinar el monto a pagar de las mismas de conformidad con lo previsto en esta ley. No la pagas, pero la determinas. Y ahí es donde puede causar un problema si no se determina. Ahorita les explicamos. ¿Qué nos dicen las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía? Nos indica la regla 254. Aquí ya se está haciendo específico. Las cuotas compensatorias
que se establezcan en las resoluciones preliminares y finales. Recuerden lo que les comenté, una resolución previa o preliminares y las finales, lo que se establezca, que emita la Secretaría de Economía, serán aplicadas por las autoridades aduaneras en los términos señalados en las propias resoluciones. ¿Qué es lo que indica la resolución? La resolución indica, la resolución siempre va a ser muy específica, va a indicar a qué fracción arancelaria aplica o a qué grupo de fracciones, o si no te va a decir a esta mercancía de cualquier fracción arancelaria, pero se tiene que ser específico, porque tú puedes, tu mercancía puede caer en una fracción arancelaria que no reúne las características. Hay varias mercancías que entran en una misma fracción, pero a lo mejor tu mercancía es diferente y no tienes por qué pagar. Tiene que ser específico, que se determine específicamente el país de origen, la fracción arancelaria y la descripción específica de la mercancía para que se pueda cumplir con la determinación o pago de la cuota compensatoria según corresponda. La regla 255, para efectos de lo dispuesto en la ley aduanera 52, de la ley aduanera que leímos, las cuotas compensatorias serán aplicables a las mercancías que se introduzcan bajo régimen de importación definitiva en los términos y condiciones que establezcan las resoluciones publicadas por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial. No obstante, dichas cuotas podrán ser aplicadas también a las mercancías que se introduzcan bajo el régimen de importación temporal, depósito fiscal y de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y o recinto fiscalizado estratégico o cualquier otro, siempre que así lo disponga expresamente en la resolución definitiva. La resolución definitiva nos tiene que indicar a cuál o cuáles fracciones, a cuál mercancía específicamente, y también nos puede indicar a qué país independientemente de la procedencia, y también nos pudiera indicar que hay cuota compensatoria para un producto de origen China que sea de tal región de China o de tal de producción de China. La cuota compensatoria siempre va a ser específica, y nombramos China porque regularmente es donde vienen las mayores cuotas compensatorias, pero puede haber un productor en China que sí está cumpliendo con los precios reales. ¿Sabes qué? Yo importo una mercancía que el valor real en México cuesta 200 pesos, en promedio $10. Bueno, yo la vendo en 9.50, la vendo en $11, o la vendo también en $10. Bueno, para ese productor no está subvencionado. No le voy a aplicar a ese productor la cuota compensatoria, pero me vas a tener que demostrar que viene de China y quién es el productor, con un escrito debidamente firmado por el productor y por el exportador en el país de exportación donde se produjo. Hay que tener cuidado. Fíjense cómo se va yendo a lo más específico. ¿Cómo se determina una cuota? ¿Qué es lo que indica una resolución? Esta es una resolución. ¿Verdad? Las resoluciones en el Diario Oficial de la Federación, cuando ustedes entran a la cuota compensatoria, vienen al último, vienen al final. Va a decir resolución. Aquí en este caso dice, se declara concluido el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios, y se imponen cuotas compensatorias definitivas. Definitivas es que ya no es preliminar, no, ya definitiva, no fue preliminar, ya se hizo el estudio y se determina que tienen que pagarlo, y nos indica a las importaciones definitivas y temporales. Aquí ya está haciendo, ¿qué es lo que nos dice la ley? ¿Qué es lo que nos dice la regla 225?
cuando así lo indique expresamente la resolución. En esta resolución, ¿qué es lo que nos indica? Que el hule de polibutadieno, estireno en emulsión, que ingresen por las fracciones arancelarias 4002-1901, 42-1902, 42-1903 y 42-1999 de la tarifa del impuesto general de importación. Y para que no me vayas a meter un gol, dice, o por cualquier otra. Tiene estas características, entonces, no nomás aplica a estas fracciones indicadas, o por cualquier otra fracción tiene que pagar la cuota compensatoria, sea definitiva o sea temporal, porque la resolución lo está indicando expresamente a las importaciones definitivas y temporales. Y ya nos está indicando a cuál específicamente, a cuál mercancía, a cuál fracción o a cualquier otra. Nos está indicando y luego ya nos dice originaria de Estados Unidos, Corea y Japón, independientemente del país de procedencia. Y luego ya dice en los siguientes términos y ya nos va a decir cuáles son los montos que se tienen que pagar de cuota compensatoria. Pero si se están dando cuenta, aquí nos está diciendo específicamente a qué mercancías, a qué fracciones arancelarias y que sean de Estados Unidos, Corea y Japón. Pues ¿sabes qué? Yo no lo traigo de Estados Unidos, ni de Corea, ni de Japón. Yo las traigo, ahora sí nos vamos a ir a la contraria, yo las traigo de China. Ah, bueno, si tú las traes de China, a las de China no aplica, independientemente de que sea la descripción, independientemente que sea la misma fracción. Y eso hay que demostrarlo con un certificado de origen emitido en China, que ahorita les comento cómo funciona. ¿Sí? ¿Me explico? Aquí ya en la resolución ya te está indicando, está cumpliendo con lo establecido en el 52 de la ley aduanera y la regla 225, cuando la resolución expresamente lo indique. Importación temporal de este tipo de mercancías para una empresa maquiladora, lo tienes que pagar. Oye, pero los voy a exportar. Está bien. ¿Qué nos decía el TEMEC? Tienes que pagar la cuota, no puedes exentar, ni eximir, ni reducir la cuota compensatoria a condición de exportar. Y aquí la ley no puede ir sobre el tratado. Aunque lo vayas a exportar, me pagas la cuota compensatoria o búscate mercancías de otro país que no esté castigado con una cuota compensatoria. Así es como aplica temporales y definitivas. Recuerden que, bueno, ahorita para no adelantarme, disculpen, ¿eh? Ahora aplica para ambas importaciones. Y aquí es otra cuota compensatoria de las vajillas y demás artículos de uso doméstico, que son en la fracción 69-11-1001, artículos para el servicio de mesa o cocina, que indica la resolución para la importación de esta mercancía. Resolución. Se declara concluida el procedimiento de investigación antidoping y se impone una cuota compensatoria definitiva a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de cerámica, incluidas las de porcelana originarias de China, que ingresen por las fracciones arancelarias 69-11-1001, 69-12-0001 de la TIGIE o de cualquier otra fracción. Reúne las características. Si es de China, sí, no me interesa que venga en cualquier otra fracción. Pagan las cuotas compensatorias y luego nos indica independientemente del país de procedencia y ya vienen los siguientes términos y en este caso aplica no por la cantidad de mercancías o por pieza, por kilo, ahí es donde nos va a implicar. Pero fíjense cómo esta resolución indica cuota compensatoria definitiva a las importaciones de vajillas. Si yo quiero importar estas vajillas en importación temporal, ¿pago la cuota compensatoria? No pagas la cuota compensatoria, porque no indica expresamente que se tiene que pagar para importaciones temporales. Nomás aplica para las definitivas. Se tiene que indicar expresamente
importaciones definitivas y temporales. Y cuando nomás indica las importaciones, se refiere a las importaciones definitivas. Esto bueno, hicimos la consulta directamente a la Secretaría de Economía para entender bien esta interpretación y sí, nos confirmaron que si la resolución indica las importaciones, es exclusivamente a las definitivas. Tendría que quedar expresamente y temporales para que se tuviese que pagar. Pero ¿qué pasa cuando nomás aplica las definitivas y yo voy a hacer importación temporal? ¿Tengo que pagarla? No, no tienes que pagarla, pero sí tienes que determinarla. Sí tienes que determinarla para el cálculo del pago del IVA, que es lo que nos dice el artículo 27 de la ley del IVA. No la pagues, pero lo determinas como si la importación fuera en definitiva. La mía es temporal, no pagas, pero determina si paga IGI o si no paga IGI, el derecho de trámite, más la cuota compensatoria, el monto lo determinas, pero no lo pagas y después ya haces el cálculo del IVA. Porque si no haces el cálculo de la cuota compensatoria para la determinación del IVA, está habiendo evasión de impuestos. Hay que tener cuidado. No lo pagan, pero se determina como si la importación fuera en definitiva. Y fíjense que nos dice también al amparo de la regla octava. Está bien, yo voy a importar al amparo de la regla octava. Aquí puse algunas fracciones. Pues no me importa que que importes al amparo de la regla octava. Si dice que aplica para importaciones definitivas, lo pagas independientemente que venga con regla octava. Si estás importando al amparo temporal, al amparo de regla octava, no importa. La 9802, la fracción arancelaria, no lo vas a pagar, pero lo vas a determinar. Algunas mercancías de las partidas, fíjense, casi son los aceros, de las partidas 7202, 7208, 7209, algunas partidas, 7210, 7211, 7212, 7225 y 7226. Recordemos que la regla octava es para eximir el IGI, Impuesto General de Importación, no para eximir la cuota compensatoria. La cuota compensatoria es un aprovechamiento, no es un impuesto. Les aplica a todas las mercancías de estas partidas, bueno, algunas de las partidas, hay que ver toda la fracción. Les aplica la cuota compensatoria en importaciones temporales y definitivas, independientemente que se importen al amparo de la regla octava complementaria en la partida 9802. Si la traigo en el 9802, porque tengo regla octava, excelente, es definitiva, está bien, no pagas el impuesto, pero sí tienes que pagar la cuota compensatoria si es definitiva. Es temporal, al amparo de la regla octava, partida 9802, no lo pagas, pero lo tienes que determinar para el cálculo de los impuestos. Ojo, cuando traigan mercancías de la regla octava. ¿Qué pasa si yo traigo una mercancía diferente al que le aplica la cuota compensatoria? Sí es la misma fracción arancelaria, pero no reúne las características. No es lo que me está indicando ahí. O reúne todas las características, es la misma fracción arancelaria, pero es de otro país. Tú lo estás aplicando a China y fíjate que yo lo traigo de Vietnam, o lo traigo de Europa, lo traigo de la India. Puede ser de un país con el que tengamos un tratado, o puede ser de un país con el que no tengamos tratado. Entonces, ¿cómo le hago para no pagar la cuota compensatoria? Bueno, pues me tienes que demostrar el origen del país. ¿Qué nos dice este acuerdo? Todas las mercancías idénticas o similares a las que contengan una cuota compensatoria y que sean de origen distinto al país que le aplica la cuota, deberá, mandato de ley, deberá presentar certificación a fin de evitar el pago de la cuota compensatoria que se indique en la fracción de la mercancía.
¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que presentar una declaración de origen y que sea emitida por el productor o el exportador. ¿Sabes qué? Yo estoy exportando, no sé, de Vietnam se me viene, o de la India, unas mercancías que la fracción arancelaria indica que tiene cuota compensatoria, pero el origen no es China, yo lo traigo de la India. Tenemos tratado de libre comercio con la India, no, entonces no te van a poder emitir un certificado. En este caso, son certificados que no son para beneficios arancelarios, es nomás para demostrar el origen y no pagar la cuota compensatoria. Entonces, no tenemos un tratado, existe un formato, por aquí creo que traigo cuando se publicó, hay un formato publicado en el diario oficial de la Federación, creo que es en el 2022, el acuerdo, y ahí viene el formato. No tenemos tratado, pues mándale el formato al que te está exportando de la India, al exportador o al productor, que te llene ese formato y lo firme y te lo envíe, porque para yo como agencia aduanal eximirte el pago de la cuota compensatoria porque tú pones India, me tienes que demostrar que es de la India. Si no me lo puedes demostrar, no lo puedes exentar y tienes que pagarlo. El certificado de origen se digitaliza. Puede ser un certificado de origen de alguno de los tratados comerciales que tenemos. Únicamente sabemos que si viene con certificado de origen, se exenta del IGI, porque tenemos un tratado, bueno, pero nosotros lo vamos a digitalizar, no con el fin de obtener el beneficio, porque ¿sabes qué? Esa mercancía, aunque venga de la India, pues no paga IGI, eso está bien, ¿verdad? Si viene de un tratado, no es para pagar el IGI, es para no pagar el IGI, ese ya por default queda exento con el certificado, es para que me demuestres que no es del país con el que tenemos aplicada una cuota compensatoria. Y fíjense lo que nos dice, la declaración de origen deberá ser emitida por el productor o exportador. La declaración de origen deberá digitalizarse como anexo al pedimento. Yo la traigo de India, no es de China, lléname el formato que te lo firme, que te lo sella ya el exportador, me lo mandas, lo digitalizo en el despacho y no vas a pagar la cuota compensatoria. Oye, pero yo te estoy diciendo que es de la India, que no es de China. Si no me lo demuestras, pero en la mercancía ahí dice hecho en la India, no importa, para mí eso no es suficiente, necesito el certificado para poder exentar la cuota compensatoria. En caso de que la mercancía no sea de origen de un país en el que México tenga un tratado, será suficiente contar con el certificado de origen respectivo en formato o factura según se permita. Aquí lo que se permite es en el certificado, si no tenemos un tratado con esa empresa, con ese país, si tenemos un certificado, sabemos que con Europa hay que puedes declarar el origen en la factura siempre que no sobrepase 6,000 euros el valor de la mercancía, y si sobrepasa los 6,000 euros, que sea un exportador certificado, él declara en la factura el origen y tiene que enviarnos en la factura el número de registro que le dieron en el país de Europa, que está registrado como exportador certificado. Entonces, para eximirlo, ocupamos forzosamente el certificado de origen. Es importante mencionar que forzosamente se deberá contar con la declaración de origen debidamente llenada por el productor o exportador, o en su caso, con la certificación de origen de algún tratado del que México sea parte. De otra manera, no será posible importar las mercancías idénticas o similares de terceros países, ya que el prevalidador en la aduana envía el error y la aduana no está justificando el pago de cuotas compensatorias a mercancías de países que no les aplica. Entonces, la certificación de origen es forzoso. Viene temporal,
y no quiero que me lo sumes que lo determines para el pago del IVA. Bueno, pues mándame el certificado de origen para no determinarte la cuota compensatoria. Pero no tenemos tratado, mándame la certificación de conformidad con el acuerdo que tenemos, mándame el formato y no te lo voy a aplicar. Sería la única condición. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Seguimos con la mercancía de origen diferente que no le aplica. Aquí está el acuerdo, les comentaba. Este acuerdo se publicó en febrero del 22, 4 de febrero del 2022. Acuerdo por el que se modifica el diverso, por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación para efectos no preferenciales para aranceles, es nomás para evitar la determinación o el pago de la cuota compensatoria, sea temporal o sea definitiva o temporal cuando le aplique. ¿Qué nos dice el artículo 4? Dice, para efectos de los y dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador de una mercancía idéntica o similar a aquella por la que, de conformidad con la resolución respectiva, deba pagarse una cuota, ya dijimos, la resolución va a indicar si aplica para temporales y si aplica para definitiva, a qué tipo de mercancías, a qué fracción y a qué país. Para tal efecto, se deberá transmitir a través del sistema electrónico aduanero como anexo al pedimento, hay que digitalizarlo, esto de conformidad con el 36A de la ley aduanera, una declaración de origen debidamente llenada y firmada por el exportador o productor de las mercancías sujetas a cuotas compensatorias en territorio nacional, en el formato establecido por la Secretaría de Economía, señalado en el anexo 7 del presente acuerdo. Ustedes se van al diario oficial de la Federación, que aquí les indicamos de la fecha, entran, ahí va a estar acuerdo por el que se modifica el diverso, ahí mismo al final del acuerdo de los artículos viene el anexo 7 y ahí está el formato. Ese es el formato que hay que elaborar, enviárselo a su productor o exportador en el país de origen para el que no aplica cuota compensatoria, se los manda llenado y firmado, lo reciben ustedes en México, se le envía a la agente aduanal para eximir la cuota compensatoria y el documento se digitaliza, por medio del cual se declara que las mismas cumplen con las normas para la determinación del país de origen en materia de cuotas compensatorias. ¿Se van fijando cómo va? Hemos venido de mayor a menor hasta llegar al detalle. ¿Y qué son los datos que trae este formato? Este formato es de libre reproducción que contenga estos datos. Casi son los mismos 9 datos que utiliza el TEMEC y el formato es muy similar. Ok, ¿sabes qué? ¿Es de la India o de Pakistán o de cualquier otro país con el que no tenemos tratado? Con el que no tenemos tratado y al que no le aplica la cuota compensatoria y no quiero pagarla, o si es definitiva, o no quiero determinarla si es temporal, o no quiero pagarla tampoco si aplica las temporales. Perfecto, demuéstrame que viene de Pakistán o que viene de la India. ¿Cómo? Lléname esta certificación y que la firme el exportador y que la firme o el productor. ¿Qué datos debe de llevar? 1, datos del exportador, datos del productor, datos del importador, país de origen, la subpartida a la que corresponde la mercancía. Recuerden que las cuotas compensatorias siempre van a venir en inicio indicadas a nivel subpartida. Descripción de la mercancía, cantidad y unidad de medida, número de factura con el que se están trayendo las mercancías. Y el campo de observaciones es opcional. No hay ninguna observación, perfecto, no necesitas llenarlo. Todos los demás campos, del 1 al 7 y el 9, son obligatorios. Fíjense lo que indica el 9.
declaración del exportador. Ya llené todo del 1 al 7, el 8, pues también le puse yo una observación o no le indiqué nada, no te preocupes, pero tienes que anotar el texto este. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos declarados anteriormente cumplen con las condiciones requeridas para la emisión de este certificado y cumplen con los requisitos de origen especificados en el acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y disposiciones para su certificación para efectos no preferenciales, que es del acuerdo que estamos hablando. Además de lo anterior, me hago responsable de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar a la autoridad competente la información, documentos y pruebas necesarias que respaldan el contenido del presente. Lugar, fecha y firma. Hay que tenerlo. Si se dan cuenta, muy similar a los certificados de origen de TEMEC o el TIPAD o el EUR1, ¿ya? En la información que debe de tener y bajo protesta de decir verdad, tienes que tener todo lo... mira, aquí estoy, te estoy demostrando que no es de China, que es de Pakistán. Ok, pero no me sirve nomás el que tú hayas firmado la declaración. Eso lo puede hacer cualquiera. Tienes que conservar toda la información de prueba, porque yo te puedo llegar a una auditoría y te voy a indicar, mira, en la importación que hiciste hace 2 años, me indicaste de una mercancía que tenía cuota compensatoria, temporal o definitiva, me indicaste que no era el país correspondiente que le aplica la cuota y me digitalizaste esta certificación de origen. Demuéstrame que cuentas con todos los documentos porque a eso te comprometiste. Me comprometo a conservar y presentar a la autoridad competente la información, documentos y pruebas necesarios que respalden el contenido del presente certificado. Hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, ya conclusiones de la plática de lo que hemos visto y vamos a estar a su disposición para cualquier pregunta. ¿Qué es la conclusión de lo que miramos ahorita? Aplican pago de cuota compensatoria a las importaciones temporales, solo si la autoridad así lo indica en la resolución, que lo indica expresamente. Si dice aplica para importaciones temporales, pues a pagar con forma de pago 0. Aquí no hay de, ponle forma de pago 5, etcétera, por temporal, no, porque dice que aplica las temporales, ni tampoco pendiente de pago, no, porque esas no pueden quedar pendientes de pago. Esa la pagas al momento de la importación, independientemente que del IGI le pongas posterior o le pongas exento. La cuota compensatoria no es un impuesto. Hay que recordarlo. Ese se paga en efectivo si así lo indica la resolución, temporal o definitiva, según corresponda. Si la resolución indica aplicable a importaciones, ya sabemos que no indica las temporales. El pago solo aplicará a importaciones definitivas. En caso de que no aplique a importaciones temporales, el monto de la cuota compensatoria se deberá determinar para el cálculo del pago del IVA y se pone con forma de pago 6, pendiente de pago, no se va a pagar. Esto queda determinado en el artículo 27 de la ley del IVA, es muy claro que cuando no apliquen, tú vas a determinar el IVA como si la importación fuera definitiva. No aplican las temporales, está bien, no me lo pagues, pero determínalo como si la importación fuera definitiva. En caso de que sea temporal y dice que no aplica para temporales y no se determina, hay una omisión en el cálculo de pago del impuesto para el IVA. Mucho ojo, se tiene que determinar, no pagar. Por eso se pone forma de pago 6, pendiente de pago. Ya cuando exporte, pues te demuestro que no tenía que pagarlo. Así lo indica el mismo resoluciones y el pedimento. Se le indica pendiente de pago.
Luego, ¿qué nos indica también como conclusión? La cuota compensatoria no aplica en importaciones virtuales. Una empresa IMEX importó una mercancía temporal, no aplicaba la cuota, lo determinó en su importación, o sí aplicaba la cuota en temporales y lo pagó, o no lo pagó, no sabemos, o no lo pagó, pero nos transfiere la mercancía. Entonces, en los B1 ya no aplica, aunque la fracción arancelaria diga aplica a cuota compensatoria, en los B1 no aplica la cuota compensatoria, le aplica nomás al momento de la importación directa. Que no se preocupe el importador virtual, el que es el adquirente, ya la debió haber pagado el importador original o haberla determinado. También hay que tener cuidado, verificar en la resolución que la cuota compensatoria aplica específicamente a la mercancía, país, productor o exportador. No hay que dejarnos ir nomás que, la fracción arancelaria indica que tiene cuota compensatoria. Bueno, pero reúne las características de la mercancía. No reúne las características. Pues entonces no aplica. Es del mismo país, no es de otro país. Bueno, no aplica, pero dame la certificación. Entonces, todo hay que demostrarlo, hay que verificar antes del pedimento, de llenar aplica o no aplica al productor o exportador. Verificar en la resolución todos los datos para poder determinar. Dices tú, es que es temporal y no aplica. Al cabo me lo van a determinar, no lo pago. Bueno, pero te detecta el SAT. Acuérdense que el que ustedes importen temporalmente y son certificados, ustedes dicen, es que no pago el IVA. De todos modos no lo pago. No te lo están exentando el IVA. El IVA es un acreditamiento. Se lo debes al SAT mientras no demuestres el retorno. ¿Qué pasa si no regresas esas mercancías o excedes los plazos? Pues, mijo, a pagar la cuota compensatoria con actualizaciones y recargos. Entonces, hay que tener cuidado que sea específicamente para la mercancía, para el país, para el productor o exportador. No es el país, dame la manifestación de origen. Y mercancías con diferente país de origen al que aplica la cuota compensatoria deberá demostrar con certificación. De lo contrario, pagará la cuota compensatoria. La certificación deberá digitalizarse. Entonces, aquí, ¿cuál es la finalidad de esta plática? Poder determinar si aplica o no aplica. Si no aplica la temporal, verificar que sí se esté determinando que en su pedimento de importación temporal venga la determinación, si es que trae cuota compensatoria, y como si fuera en definitiva, pero no aplica, no la pagas, la determinas para el cálculo del IVA que le debes al SAT. Si no, el SAT te va a decir, espérate, mira, aquí calculaste y me dijiste que me debías, no sé, voy a decir cualquier tarugada, 100,000 pesos de IVA, pero fíjate que no son 100,000, traías una cuota compensatoria, voy a decir también otra tarugada, del 10%, entonces no me debes 100,000, me debes 110,000. Estás evadiendo una obligación que tienes de determinar el pago de la cuota compensatoria, porque en caso de que me incumplas o te cancele la certificación, me tienes que pagar el IVA como si la importación fuera en definitiva. Hay que tener mucho cuidado y pues fue la última perdón, la última pantalla. No sé si tengan dudas, si tengan preguntas. Yo espero que se hayan despejado las dudas que tenían y si hay alguna duda o alguna pregunta, estamos aquí a sus órdenes.
La cierro, ¿va? Pueden dejar sus comentarios por medio del chat. Y cerrar. Ese número es que nos mandes unos minutos al cielo. Sí, bueno, ¿algunas dudas, algunas preguntas? Bueno, al parecer no tenemos ningún comentario. ¿Perdón? Al parecer no tenemos ningún comentario, ninguna duda. Igual el correo de Jorge Gómez se los compartiremos más adelante, al igual que la repetición, perdón, del curso. Y pues sería todo. Muchísimas gracias a todos por regalarnos una hora de su tiempo. Esperamos que el curso haya sido enriquecedor. Gracias a todos. Espero que si no hay dudas, me da gusto, créanlo, a todos los expositores nos gusta que nos pregunten, pero si terminamos, quiere decir pues que fuimos claros en la exposición, que les quedó claro, y si no, pues ahí les vamos a compartir la presentación y cualquier duda, con toda confianza estamos a sus órdenes. Gracias, buenas tardes y nos vemos en la próxima presentación. Vamos a ver de qué tema les vamos a platicar. Un gusto saludarlos, que estén bien. Hasta pronto.